el informe del DANE sobre el crecimiento con el que cerró Colombia el año pasado. Hay controversia. Yo he escuchado muchos porque unos dicen que están de acuerdo con ese informe y otros que no. Bueno, vamos a irnos a los números. Yo lo que quisiera entender es que el tiempo no me lo permite, pero yo sí quisiera, si ustedes conocen a un empresario del agro con el que yo pueda conversar, que me explique, porque el agro está creciendo de manera importante, aún con muchos factores en contra. Claro, sí. Entonces, bueno, ya vamos a hablar. Entonces, Colombia cierra el año, según el DANE, con un 1.7% en el gobierno de Petro en el 2024 de crecimiento. Los sectores que más aportaron a ese crecimiento fueron el agro, que creció en todo el año 2024 un 8,1%, sí, pero en gran parte del año estuvo creciendo por encima del 10%. Es muy, muy interesante ese fenómeno. Hay cifras como la del aguacate Hass, que llegó a récord de exportaciones, exportó 300 millones de dólares. El del limón, con Laurencio estuvimos hablando con un exportador aquí, limón, que es escolta y se convirtió en exportador de limón. ¿Cómo se llama? Y muy bien. No damos el nombre porque es que ahora cuando ganan mucho. Y el 25% de ese crecimiento del agro fue el café. Esa gráfica que estamos viendo ahí, porque la gente debe entender qué jaló ese crecimiento en el café, pues es que ha tenido los máximos en precios históricos del café. A nivel internacional. A nivel internacional. Entonces eso ha aportado a que se exporte más y que crezca. Internamente también subió. Claro, porque si está fuera caro y lo venden allá, pues aquí sube el precio también. Bueno. Entonces, crecimos al 1.7, pero hay que tener en cuenta, hay un economista en X que se llama Diego Montañez, que da estas cifras bien interesantes. Entonces, crecimos al 1.7. Si usted le quita el agro a eso, el crecimiento fue 1.3%. Ahora, si le quito el agro y las actividades artísticas, que es lo que se llama economía naranja, ya les voy a decir que incluye... Su amigo Duque. Eso lo creó Duque y se le burlaron mucho al respecto, ¿no? Lo criticaron mucho. Pero la economía naranja son actividades deportivas, son conciertos, son obras de teatro y, ojo, apuestas en línea digitales. Ese sector es muy importante. Entonces, si yo le quito al agro, al crecimiento del 1.7 el agro y le quito las actividades artísticas, entonces estamos hablando que el crecimiento del país fue el 1%. Pero hay un dato adicional. Recuerden que el presupuesto del gobierno ha aumentado y ha dado muchos más contratos que antes. Entonces, si yo le quito a ese 1% el sector público, quiere decir que hay que quitarle otro 0,6%. O sea, el país creció, según esos datos, al 0,4%. Entonces, Fedesarrollo, por ejemplo, había estimado un crecimiento de 1.8, o sea, se pelaron por una décima, estuvieron muy acertados en esos pronósticos. De nuevo, es muy positivo que la agricultura crezca y que a los campesinos le vaya bien, es un sector que hay que impulsar. Vuelvo y digo, jalonado por el café. Las actividades de economía naranja también aportaron mucho y el comercio volvió a crecer por encima del 4% en el último trimestre, creció apenas un 1% acumulado en el año, pero es que en 2022 y 2023 fueron los peores años para el comercio en general. Entonces, aspectos malos de este informe. Lo primero es la industria manufacturera. Si queramos a la otra imagen, Cristian, ha perdido 6 trimestres seguidos, o sea, lleva 1 año y medio en rojo. Y es un gran jalonador de empleo. Sí, esa ya les voy a decir qué significa. Y la caída de la inversión. Recuerden que las empresas deben invertir en tecnología y en maquinaria. Y eso genera mayor eficiencia en los sectores. Y la industria manufacturera es un gran generador de empleo para el país. Ese sector no está bien. De hecho, salvo los que les acabo de mencionar, economía naranja, agro, los demás están en números rojos. ¿Sí? Entonces eso es importante. Ahora, vamos a ver, esto que estamos viendo acá es el histórico del crecimiento de Colombia desde el 2006. Entonces, si usted mira, la caída en 2020 del 7,2 fue por la pandemia, pero mire el crecimiento que venía. Claro, la economía también estaba detenida, se había parado, pues obviamente los números... El gobierno de Duque, ¿no? Claro, eso fue la pandemia, pero lo que la gente debe entender es que sí, al siguiente año, 2021, creció al 10.8, pero también hay que entender que la economía estaba totalmente parada, pues era
más o menos previsible que al retornar a la normalidad la economía creciera así. Sin embargo, cuando recibe Petro, recibe en 7.3 y lo entrega en 0.7. Por eso lo molestaban con que casi le gana la pandemia en los desastres económicos. Estamos en el 1.7 y la siguiente gráfica, porque la gente tiene que preguntarse ya para cerrar, ¿es el 1.7 bueno, es malo? ¿Cómo está el mundo creciendo económicamente? Sí. Entonces, aquí vemos que el mundo está creciendo. Creció en el 2022 al 3.5, en el 2023 al 3, que es la parte de la izquierda, y en el 2024 al 3%. Nosotros estamos en el 1.7, o sea, estamos menor que ellos. Las economías avanzadas del primer mundo están crecieron en el 2022 al 2.7, en el 2023 al 1.5 y en el 2024 al 1.4. Entonces la gente dirá, estamos mejor que los países ricos. Sí y no, las economías más desarrolladas crecen a menor escala que las que están en desarrollo o de países como llaman tercermundistas como Colombia. Y la última gráfica son los países emergentes y economías en desarrollo, que es con quien nos debemos comparar. Sí, claro. Entonces, crecieron al 4% en 2022, al 4% en 2023 y al 4,1% en 2024. Esa es la comparación real. Colombia está en el 1.7, el mundo, los países similares económicamente al nuestro están creciendo por el 4%. Entonces, hay muchas cosas por mejorar y por hacer, y eso es lo que reportó el DANE. ¿Tiene una pregunta, doctora? Sí, hay un sector de la economía que tradicionalmente jalona muchos sectores. Es el sector de la construcción. Está mal. ¿Qué ha pasado con eso? Está mal. Pero por ejemplo en Tunja es impresionante la construcción que hay. O sea, es impresionante, todo el mundo lo dice. Y la cantidad de edificios, la cantidad de centros comerciales, la cantidad de nuevos colectivos, por ejemplo, en el tema de construcción, es que es una cosa bárbara. Entonces uno dice, bueno, si está mal, entonces ¿cómo está la cosa? Lo que pasa es que hay dos factores. Lo primero, la construcción es un poco cíclica. Ellos vienen, cuando usted ya ve un edificio haciéndolo, ellos ya vienen trabajando hace 2, 3 años en eso, en planos, en permisos, en ventas. Entonces, claro, así la economía, o ellos no estén y han tenido las peores ventas históricas en 30 años en este gobierno, así usted así usted tenga esas cifras, si ya el proyecto está financiado, si ya hay que sacarlo adelante, pues igual tienen que construirlo. Ahora, las ventas están mal. Y lo otro que recuerdo, doctora, es que para interés social, que venía moviendo mucho la economía, el gobierno quitó ese tema, esos subsidios, y los recursos que iban para eso en el primer año de gobierno también los demoró mucho y los redujo. Entonces, ese sector también movía importantemente la construcción y está casi que inoperante o detenido. Entonces, la construcción también la está pasando mal. Es que, de hecho, todos los sectores la están pasando mal. Y si a eso le agregamos los ataques por ideología hacia el petróleo, hacia el carbón, pues el país debería estar en números mucho, mucho mejores. Comparados estamos, los países similares al nuestro están creciendo al 4, nosotros estamos en 1.7, hay mucho más por hacer. Pero Cristian, por ejemplo, cuando hay la producción, café, aguacate o cacao, se siembran 5 años atrás, porque es que eso no es sembrado hoy, mañana está produciendo. Sobre todo el cacao. Y el café y el aguacate, es que eso no es producción de ya. Por ejemplo, yo recuerdo allá en una parcelita después del aeropuerto aquí en Lebrija, hace 3 años sembramos unos aguacates. ¿Cómo se llama la finca? Se me olvidó el nombre, es la de Don Trino. Pensé que era la hacienda Gamba. No, Trino Gamba. Sí, pero se sembró hace 3 años los aguacates, todavía no están produciendo. No, esos son procesos, y la gente tiene que entender el mercado. Es decir, esos aguacates van a salir a producir cuando esté otro gobierno. Mire que ahora que hablan de aguacate es un dato final. Las exportaciones de Colombia fueron $300 millones en aguacate, crecieron un 54%. ¿Qué tipo de aguacate? Hass. Y los departamentos más importantes son Valle del Cauca, Antioquia y Risaralda. El caso del Valle es muy interesante porque en 2023 exportó apenas $17 millones en aguacate y en 2024 exportó $50 millones.